Ahora, específicamente sobre los temas de alopecia, que recuerden, siguen siendo realmente las mismas estructuras que se ven afectadas en el tema del acné, pero ahora de manera más particular sobre el folículo piloso. Aquí haciendo igual diferentes consideraciones. Primero, vamos a considerar alopecia androgénica, es decir, pérdida de cabello o alteración hacia el crecimiento folicular del cabello relacionada a los andrógenos en el cuerpo, en este caso, pues obviamente por el uso de farmacología, a cualquier pérdida excesiva de cabello. Normalmente se contabiliza, así como les pongo en la diapositiva, de 100 a 120 pelos por día. Obviamente no significa que hay que contarlos. La mejor recomendación que se suele dar es, si al pasar tu mano por tu cabello con un poco de fuerza, o sea, no traccionándolo como tal con alta intensidad, con un poco de fuerza, pierdes uno, dos, un par de cabellitos, eso es normal. Cuando se comienzan a perder en, en fajos, digamos, esos cabellos ya más visibles, o sea, una pérdida de cabello perceptible por cualquier persona, ya se puede considerar un tema de alopecia, o sea, estás perdiendo cabello. O, ojo, no nada más perder cabellos, sino notar un debilitamiento del mismo, notar cómo se va volviendo más delgado cada cabellito, que igual, más allá de la medición individual del cabello, se suele ver porque, coach, pues es que con mi peinado, con mi cabello normal, pues me veía de X forma y de unos meses para acá, como que lo veo menos denso, menos frondoso, como que comienzan a aparecer más espacios o se comienzan a ver espacios. De nuevo, son alteraciones perceptibles porque, precisamente es lo que les pongo aquí abajito, a pesar de que no tienen un efecto directo sobre la salud, o sea, esto sí no tiene como tal alguna consideración de te puede hacer perder ganancias, te puede dar algo más grave a futuro, no, pero es un impacto psicológico muy fuerte, muy importante en la gran mayoría de personas. Entonces, es muy fácil de percibir precisamente por esto. Y otra, más allá inclusive de la parte personal, digamos, a nivel psicológico, en temas profesionales, diferentes atletas, sobre todo población femenina o atletas que se dediquen a medios también, pues les va a repercutir de manera negativa en esto, porque pues sí, suele haber una percepción un poco más negativa sobre personas con la alopecia ya generada. También tener en cuenta que específicamente esta relación de perder cabello por los andrógenos es más o menos común en la población en general. Estas son como las estadísticas epidemiológicas del cómo se reparte esta alteración en la población. Más o menos arriba de los 50 años, pues la mitad de los hombres vamos a tener este tipo de alopecia, sobre todo en pérdida de cabello, y casi la mitad de las mujeres en debilitamiento del cabello, ambos a razón de los andrógenos. De hecho, aquí, por ejemplo, pueden ver que en las mujeres, en los hombres es progresivo, 30, 40, 50% correspondiente a la edad en población general. En mujeres, fíjense cómo hay un salto muy grande de los, 20 de los 40, 50 años a arriba de 50, pasamos del 25% con algún tipo de alopecia androgénica al 40%. ¿Por qué? Porque es en este momento en donde se da el cambio de la menopausia. Y esta menopausia, pues tiene que ver justamente con la estabilización hormonal, que al final es bajan estrógenos, suben andrógenos en la mujer posmenopáusica. Entonces se incrementa bastante. Que por cierto, voy a tratar, chicos, de dejarles también por ahí, se los iba a comentar en la sesión pasada, pero voy a tratar de dejarles por ahí también como extra. Nada más no lo mencionen en el grupo, por favor, porque es un extra, es un regalo muy extra que les quiero dar. Voy a dejarles ahí en la sección de la clase de la cuarta semana un pequeño anexo de un contenido adicional específicamente sobre la importancia o las relaciones del control hormonal femenino de manera natural en relación al entrenamiento, nutrición y diferentes condiciones, es decir, ciclo menstrual, ciclo ovárico, anticonceptivos, embarazo, menopausia, triada del atleta, todo esto. Por ahí lo voy a dejar como un anexo, son un par de horitas completamente adicionales para quien quiera meterse también a revisar eso que les puede servir como refuerzo a todo lo que vamos viendo en los módulos de la certificación, ¿ok? Pero bueno, es por eso, por esos cambios hormonales que se dan durante la menopausia. Entonces, en cualquier tipo de persona es posible que llegue a aparecer esto más en hombres y más cuando hay una predisposición genética, precisamente porque la alopecia, como todas las expresiones de las proteínas, se regulan a través de la información genética. Lo que hace en este caso es el andrógeno llega hacia la célula, estimula los núcleos y
pues genera en este caso los patrones de caída de cabello característicos que vamos a ir viendo en este tipo de alopecias. A nivel de estructura en particular, hay muchas interrogantes, no es que sea un mecanismo 100% ya digamos descifrado, pero al menos a donde apuntan la mayoría de hipótesis o modelos sobre este tipo de alopecias, es que fíjense aquí en la imagen, este es el pelito, o sea, es el vellito, ¿ok? Ese es el pelito. Esta es lo que conocemos como membrana basal, que es simplemente la parte de abajo del folículo, el cual va a estarse nutriendo por los capilares sanguíneos. La sangre es la que lleva los andrógenos, tanto testosterona, pero sobre todo DHT, la dihidrotestosterona, que va a estimular esto, células papilares, células epiteliales y melanocitos. ¿Qué son estas tres cosas? Básicamente son células papilares para la capacidad como tal o no de que el folículo crezca. Células epiteliales para regular el crecimiento como tal del cabellito. Y el melanocito, pues su color. Esto va a significar que a grandes cargas de andrógenos, sí es relativamente común, en orden, justamente en orden de, digamos, probabilidad. Lo más común es que se debilite primero el cabello, o sea, hay un debilitamiento del cabello, seguido de una pérdida excesiva del cabello, o sea, como tal alopecia, y en menor porcentaje, pero que también puede llegar a afectar a algunos, una pérdida de la coloración, o sea, que aparezcan canas de forma más temprana, que ya no se pueda pigmentar también. Si mi cabello es negro, es café, es rojo, es del color que sea, pues vaya perdiendo esa tonalidad entre más estímulo androgénico haya. Esta es la relación que tenemos. Lo que terminan haciendo los andrógenos, en particular, fíjense, la testosterona que veíamos ahí en la imagen pasada, llega y gracias a la enzima 5-alfa reductasa, es la que estimula el DHT, estas flechitas, son los que estimulan al final todos esos procesos que les mencionaba en la página anterior o en la diapositiva anterior, que también lo tenemos acá. Va a terminar estimulando tanto el ciclo de vida del folículo piloso, del cabellito, así como la producción sebácea y la queratinización en tal caso, así como inclusive el riego sanguíneo, la irrigación, el que también nutrido está el cabellito o el folículo completo. De ahí que les mencionaba que en aquellos casos donde el resto de tratamientos para el acné no funcionen, pues seguramente sea porque tienen un estímulo androgénico y más cuando se ve en combinación de, doc, es que fíjese que tengo justo granitos, tengo el acné y aparte al mismo tiempo se me está cayendo el cabello o estoy teniendo este debilitamiento capilar, como que me aparecen más canas, alguna alteración del ciclo de vida del cabello, junto con el acné. Y más si el acné no cede, pues ya definitivamente lo más seguro es que sea por tema de andrógenos. ¿Cómo confirmamos? Con laboratorios que muchas veces pues no es posible realizarlos lamentablemente. O bueno, no quieren realizarlos lamentablemente. Entonces, los andrógenos son los reguladores del crecimiento folicular en este tipo de capilares pilosos. Modulan el ciclo anágeno-telógeno, que es básicamente la fase de crecimiento. Luego hay una fase intermedia que es de mantenimiento del cabellito y una fase de degradación de eliminación del cabello, que es justamente lo que vemos aquí abajito. La fase anágena suele durar de 2 a 6 años, es decir, durante 2 a 6 años cada uno de nuestros cabellitos debería de estar creciendo constantemente, más o menos a razón de 1 centímetro por mes, más o menos. De hecho, mira, aquí se los pongo. En la parte izquierda, la fase anágena, más o menos un crecimiento de 1 centímetro cada mes. La gran mayoría del cabello debería de encontrarse en esta fase, o sea, siempre nos está creciendo cabello. Luego hay una fase intermedia que dura pocos meses, 3 semanas a 3 meses, donde se encuentra un porcentaje pequeñito del mismo, que se conoce como fase de reposo catágena, donde eso simplemente se comienza a preparar el cabellito para eliminarse, pero se mantiene de forma intermedia. Y en la fase telógena ya es la eliminación como tal, es la pérdida de cabello, ojo, para dar inicio a un ciclo nuevo. O sea, ese es el ciclo de la vida del cabello. Así como todas las células del cuerpo se van, digamos que, bueno, no regenerando, tienen su ciclo de vida, se mueren las células, se forman otras, las reemplazan y pues se va repitiendo el ciclo para mantenernos funcionales a lo largo del tiempo. Lo mismo es aquí con las fases del crecimiento y desarrollo capilar. Lo que pasa es que la DHT acelera todos estos procesos, o sea, todas estas fases las acelera la duración de la fase anágena,
acelera la duración de la fase catágena y acelera la fase telógena, sobre todo la fase telógena, e impide la generación de una nueva fase anágena. Por poder hacer una comparativa para que, digamos, quede muy claro esta importancia del ciclo de vida del cabello, así como los fármacos estimulantes, por ejemplo, para pérdida de grasa, pues estimulan el metabolismo para que el corazón lata más rápido, para que respires más, para que gastes más. Los esteroides, los ARMS, modulan la expresión genética de proteínas para que crees más músculos, exprese más fuerza, etcétera. O sea, aceleran la adquisición y límite potencial de tus capacidades. Pues algo similar pasa con los cabellos. Si me iba a dar la calvicie a los 60, pues ahora lo más probable es que me comience a dar a los 50, a los 40, a los 30, dependiendo la propia sensibilidad. Tanto la pérdida completa del cabello, que es la alopecia en sí, como el debilitamiento y la alteración del melanocito, de la coloración, su pigmento, que también mencionábamos. De ahí que se den todo este tipo de síntomas, bueno, de características y alteraciones hacia el crecimiento folicular. El objetivo principal, por tanto, de estas hormonas DHT es la papila dérmica, la que veíamos es la responsable de regular propiamente el ciclo de vida del cabello. La DHT es el principal agente metabolito activo, perdón, de la testosterona, por lo que veíamos acá. La DHT, dihidrotestosterona, se forma gracias a los niveles elevados de testosterona y su conversión a través de la 5-alfa reductasa. De aquí que podemos cambiar. La testosterona de base no la podemos cambiar, porque cualquier cosa que nos estemos metiendo, pues nos va a estar estimulando esto de una u otra forma. Más directamente, pues si son esteroides. Esto pues no lo podemos eliminar durante un ciclo. Esto, la 5-alfa reductasa, sí la podemos comenzar a inhibir para evitar que se convierta en DHT. Y ya en última instancia podemos bloquear la DHT, pero pues eso también traería consecuencias a nivel de otros sistemas, que es como lo que no queremos tampoco. Cosas importantes a tener en cuenta, muy específicos aquí. Todo lo que hemos visto, el tema del engrosamiento de voz, el tema de efectos estrogénicos, el tema del acné, todos los demás efectos, sobre todo los virilizantes en la mujer, todos son tratables. O sea, te comienza a engrosar la voz, bueno, ya veíamos, puedo optar por utilizar alguna de estas terapias anteriores para tratar de minimizar, y lo mismo con otras alteraciones virilizantes. Ginecomastia igual, comienzo a sentir la sensibilidad, la trato tempranamente y listo, no hay ningún problema. En la alopecia es diferente. Nadie puede garantizar que no te va a dar alopecia, porque de nuevo, lo más importante es los antecedentes familiares. Si ya hay antecedentes en tu familia de alopecia, lo más seguro es que a ti te dé. Si aparte a ti se te caía el cabello, antes de usar fármaco inclusive, lo más seguro es que también te dé. Entonces, hagas lo que hagas. Y si además en este caso vamos a estar utilizando esteroides o fármacos para estimular todavía más esas respuestas, pues muy probable es que sí te termine dando, ¿ok? Factor genético y hormonal son los que más vamos a nosotros tener en cuenta. Genético, básicamente el que más determina, y hormonal, el que va a regular la agresividad en la que te da la alopecia, y es ahí donde nosotros podemos actuar sobre la DHT y evitar la miniaturización, que es el debilitamiento del cuero cabelludo, la atrofia, la falta de crecimiento, y la fibrosis, que sería una alteración en este mismo. De alopecias tenemos de dos tipos. Nada más quiero que nos enfoquemos en una, que es la difusa. Tenemos dos tipos, que es la localizada o focal. Esa, sí, ojo, si alguien de repente le comienza a dar este tipo de alopecia, o sea, por cachitos me refiero a, por ejemplo, aquí, por cachitos me refiero a que pase esto, que literal parecieran mordidas, digamos, o que algo muy específico te pasó. O sea, que comienzan a aparecer así, pequeños huecos, patrones, así, localizados, de bien delimitados a lo largo del cuero cabelludo. Eso es una alopecia localizada, y eso sí, rara vez tiene que ver con las hormonas y se clasifica en otras cosas. Digamos que ahí lo que normalmente es autoinmune esa alteración. Si alguien le da eso, directito a valoración, porque ahí sí tenemos que ver qué está pasando. Eso es autoinmune, eso ya no es tanto de las hormonas. La parte difusa, que difusa realmente hace más referencia al tema de generalizado, sí es la parte que nosotros vamos a poder abordar y que se relaciona directamente con
con los efectos que tenemos de la farmacología deportiva. De todas estas igual. La específica, pues esta de aquí, androgenética, por andrógenos y predisposición genética. Tenemos en patrón femenino y en patrón masculino. Por cierto, efluvio, porque también se puede llegar a presentar, efluvio simplemente es que se da el cambio, digamos, de forma muy brusca. Y eso serían los casos donde, bueno, pues si no tenemos mucho que hacer, porque significa que había una predisposición genética extremadamente fuerte y terminó generando pues una gran aceleración en la pérdida de cabello. Androgenética comienza en patrones, justamente, estos dos. El patrón masculino es el de arriba. Esta es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4. Es donde se comienzan a formar las famosas entradas aquí en la frente, esa M, y el circulito arriba como de monje del siglo XIV, ¿no? De esos monjes de la Edad Media, estos de aquí arriba. Así es como se comienza a perder el cabello hasta que pues termina con la famosa media pelona de los hombres, ¿vale? Ese es el patrón masculino. El patrón femenino es este de acá. Comienza a perderse el cabello desde la línea media, o sea, desde aquí. Fíjense cómo se va aperturando junto con un debilitamiento de los capilares y cada vez más esparcidos. Eso significa que entonces a los hombres les da esta y a las mujeres les da esta. Pues a los dos les da de las dos. Lo que pasa es que como este patrón de aquí arriba es más común en hombres, por eso se le llama alopecia con patrón masculino. Y como este patrón es más común en mujeres, es alopecia con patrón femenino. Pero a los dos nos puede dar cualquiera. A un atleta hombre le puede dar el patrón femenino y a una atleta mujer el masculino, pero es general, o sea, comienza de manera progresiva. Lo que vamos a hacer entonces, pues es eliminar los efectos de la DHT y los andrógenos en general sobre la glándula sebácea y el folículo piloso, porque van a ir de la mano. De hecho, si tenemos a alguien con acné, que por ejemplo, Doc, es que yo tengo acné y se me está cayendo el cabello, pero la verdad, de esos dos, a mí el único que me preocupa es el cabello, no me importa el acné. Puedo nada más enfocar las cosas a lo del cabello y el acné, pues ahí dejarlo. No, sí hay que tratar las dos cosas juntas. O sea, sí puedo tratar el puro acné y dejar la calvicie aparte, pero no puedo hacerlo al revés. No puedo tener acné sin tratar y, e intentar generar un tratamiento, en este caso relacionado a hormonas, de la alopecia, porque van a estarse interfiriendo entre ellos. Entonces, si tengo un tratamiento para el acné y perdón, si tengo alopecia y tengo acné, debo de mandar el tratamiento para los dos. El del acné, pues ya lo vimos, y simplemente pues se le agregaría esta parte de alopecia, pero no utilizarlo de manera única en caso de las dos a la par, acné y alopecia. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la alopecia androgénica? Pues así como veíamos en el acné, tenemos varias opciones, desde tópicos, o sea, ungüentos, orales, pastillas, mesoterapia, que es la inyección específica de cosas en el cuero cabelludo, plasma rico en plaquetas, como también teníamos en las terapias auxiliares de la parte del acné, y trasplante capilar, que ya es el tratamiento definitivo real de la alopecia, o sea, es la cura, entre comillas. Lo único que te lo puede quitar al 100%, pues es eso, ¿ok? Entonces, vamos a seguir la misma línea que veíamos con el acné, por eso lo veíamos primero. Así como hay varios tratamientos, lo mejor suele ser una combinación. De hecho, lo mejor, ya se los adelanto, suele ser la combinación de minoxidil, que es un tratamiento tópico, con un tratamiento sistémico como finasteride, dutasteride y otros antiandrogénicos en general. Justamente esto que les pongo aquí. El minoxidil o minoxidilo es un vasodilatador y actúa aumentando, por tanto, el flujo sanguíneo. Vasodilatador, lo que significa, pues literal, es eso, que el vaso sanguíneo, esto que teníamos aquí, el riego, el flujo de la sangre, se dilata, o sea, el vasito, el tubito, se hace más grande, entonces le cabe más sangre, pasan más nutrientes, pasan más cosas y puede llegar con mayor facilidad a ejercer sus efectos sobre el capilar. El minoxidil por eso es que se utiliza como tratamiento para la calvicie, para crecimiento de cuero cabelludo en general. Donde tú te lo pongas, estimulas la circulación de la sangre en esa zona, estimulas el efecto de las hormonas sobre esa zona y pues debería de crecer más el cabello. Ese es el principio, digamos, básico del minoxidil. Entonces, estimula y el resultado esperado es que extienda la fase anágena, extienda la fase de crecimiento. Si por mi alopecia, por mi genética, por el fármaco que uso, que son todos, recuerden,
Mi fase anágena natural, sin nada, me dura 5 años. Pero cuando me meto fármaco me dura un año. O sea, se me está cayendo el cabello mucho más rápido cuando uso fármaco. Pues el minoxidil va a hacer que en lugar de durarte un año, te dure 1.5, 1.2, 2 años, 1.1, aunque sea. O sea, extiende un poco la fase anágena. Un poquito, pero que al final ayuda. El resultado esperado es que reduzca la pérdida de cabello y estimule el crecimiento de nuevo cabello. Es decir, reduzca la pérdida de cabello por la prolongación directa de la fase anágena y estimule el crecimiento de nuevo cabello, porque cuando esta fase anágena pase a catágena, luego a telógena, pueda rehabilitarse el ciclo para volver a comenzar una fase anágena, que si recuerdan, pues es uno de los problemas que también teníamos justamente con esta alopecia androgénica. Entonces, minoxidilo siempre de base, siempre. Finasterida y dutasterida, inhibidores selectivos de las isoenzimas 1 y 2, aunque particularmente la finasterida inhibe sobre todo la tipo 1 y dutasterida la tipo 2, bueno, las dos, mejor dicho. Eso traduzcámoslo como que la finasterida es un poco más noble, menos agresiva, y la dutasterida pues es más potente, ¿ok? Va en ese orden. Lo mismo que les decía de tamoxifeno, clomifeno, bueno, pues aquí es finasterida, dutasterida. Quédense con eso. El resultado esperado, al inhibir la acción de la DHT, o sea, al inhibir esto que teníamos acá, el estímulo directo por parte de la dihidrotestosterona, es que se reduzca la conversión de testosterona en DHT. Por tanto, debes de tener más andrógenos disponibles en la sangre, por lo que hasta se puede potenciar un poco el efecto anabólico de diferentes sustancias que no sean derivados directos de la DHT, como la nandrolona, bueno, el decanoato de nandrolona y la trembolona. Y se espera que disminuyan la influencia negativa de esta DHT sobre los capilares, o sea, menos pérdida de cabello y más crecimiento de los mismos. Antiandrógenos en general, como la espironolactona, que no actúan directamente sobre la inhibición de la enzima alfa reductasa, sino que compiten con los receptores, como lo que veíamos que hace la espironolactona, la ciproterona y la flutamida van a bloquear los andrógenos en los folículos pilosos, reduciendo el efecto negativo sobre el crecimiento del cabello. Por ejemplo, la manera más directa que les puedo mencionar que se puede llegar a utilizar es la siguiente. Tratamiento, así. Primera opción en hombres primero. Primera opción en hombres, finasteride y dutasteride. En mujeres, la primera opción, lo pongo aquí, primera opción en mujeres serían antiandrógenos, o sea, la, espironolactona, la flutamida y la ciproterona. ¿Y qué decíamos de la ciproterona? Sola cuando no hay alteración menstrual en combinación con etinil E2, o sea, etinilestradiol, cuando sí la hay. Ese es el abordaje general. Primera opción en hombres, finasteride, dutasteride. Primera opción en mujeres, antiandrógenos, espironolactona, flutamida y ciproterona, sola cuando no hay alteración menstrual y en combinación con estradiol, cuando sí la hay, ¿vale? Primera opción. La segunda opción en mujeres sería finasteride y dutasteride. Y la segunda opción en hombres sería, normalmente es un incremento de las dosis, pero sí se podrían llegar a combinar tratamientos. Yo personalmente, y bueno, no yo, más bueno, sí yo, pero aparte de yo, lo que se recomienda a nivel de la mayoría de asociaciones internacionales en este caso, endocrinología, que se llega a ver, inclusive de cirugía estética y de medicina estética, la mayoría solamente recomienda que se incrementen las dosis de esto, que en hombres no se mezcle con lo de abajo, porque lo de abajo sí puede generar efectos más adversos sobre el hombre que en la mujer. Entonces, de ahí que haya esta diferencia. Ketoconazol, como con las terapias, digamos, auxiliares, ketoconazol, que ya lo mencionábamos aquí atrásito, tiene un efecto local. Este sí se puede llegar a utilizar en hombres, a pesar de ser un antiandrógeno, por lo mismo de que es una terapia local. Ketoconazol, minoxidil, finasteride, dutasteride, sería un combo completo para el tratamiento de
la alopecia. Entonces, ketoconazol se podría llegar a utilizar sin ningún problema. Láseres de baja densidad, plasma rico en plaquetas, también se puede utilizar. Y aquí hay diferentes, digamos, investigaciones, que es lo que les menciono. Minoxidil, moduladores, qué tipo de fármaco se utiliza, qué tipo de efectividad hay, pero al final el resumen es, entre mejor puedas combinar minoxidil con otra cosa, más eficiente es. Minoxidil con finasterida y dutasterida para hombres, y en tal caso se le agrega ketoconazol y minoxidil más antiandrógenos para mujeres, y en tal caso igual se le agrega ketoconazol, ¿vale? Ese es como el gran resumen de cuáles son más efectivos. Mesoterapia, carboxiterapia, microneedling, que el microneedling, déjenme ver si lo tengo por aquí. No, no hay una imagen. Pero bueno, el microneedling es como esto. Es como esto, pero en lugar de inyectarte algo, simplemente te hacen perforaciones en cada capilar. O sea, lo que hace el microneedling es eso, es o sea, microneedling es como microagujerear de agujas, de jeringas. Lo que se hace es pues tratar de meter una jeringa así, en cada folículo piloso, hacer un agujerito para que justamente se estimule más también el riego sanguíneo y disminuya, por tanto, pues la aparición o agresividad de la alopecia que estamos tratando de combatir. Esa es la función del microneedling. La mesoterapia y carboxiterapia lo que suelen hacer es meter ya sea algún tipo de tratamiento estético, de factor estimulante, pero de manera local. De nuevo, estos de aquí véanlos como auxiliares, no los vean como el tratamiento principal. Si puedo usar plasma rico en plaquetas, si puedo usar láseres de baja densidad, si puedo usar mesoterapia y carboxiterapia, si puedo usar microneedling, adelante, pero no es indispensable. Sí es interesante cuando se pueda, o sea, sí, sí se puede, pues sí, pero si no, bueno, pues el tratamiento de base no es estos son simplemente complementos para que potencie de hecho el tratamiento de base. Aquellas personas que, híjole, doc, ni con finasteride, dutasteride, minoxidil y ketoconazol así en conjunto, me controlo. Pues checa estas terapias a la par. No se abandona ninguna de las anteriores. A la par es que se tienen que implementar, ¿vale? Estos son igual los niveles de efectividad. En el peor de los casos, pues mientras se haga bien las terapias, tampoco tienen por qué generar efectos adversos, más allá del tema de la limpieza. Entonces, estos son los que pueden ayudar, pero no son indispensables de nuevo. Hay que únicamente utilizarlos cuando estén a la disponibilidad y preferiblemente cuando el resto de tratamiento falló, ¿vale? Igual aquí, las correlaciones que les mencionaba. En este caso, la alopecia androgenética, que es la que nosotros vamos a abordar, suele darse más en estas poblaciones, adultos jóvenes en varones y en mujeres menopáusicas que utilicen farmacología, cualquiera de los dos, se va a exacerbar, se va a incrementar mucho más. Comorbilidades, pues hiperandrogenismo, es decir, problemas sexuales en hombres, virilización en mujeres. Igual algo de lo que ya igualmente fuimos por ahí mencionando. Causa, herencia hormonal, ¿okay? Principalmente genético. Clínica, o sea, ¿qué veo? Pérdida de cabello, de densidad, pérdida capilar, entradas en V, en vértex, o sea, el patrón masculino, esas entradas desde la frente, o interparietal, el patrón de la mujer, o sea, varonil o de la mujer. La evolución, fíjense, suele ser de años, pero es justamente aquí donde interviene el uso de fármaco. Sí o sí me va a dar alopecia, pero si uso fármaco, me va a dar antes. Entonces, ese es el tema. Estímulo a la pilotracción, o sea, qué tan sensible es a que se me caiga el cabello también porque se me tracciona, o sea, lo manipulo, como me peino, qué es lo que hago. Un peleador, por ejemplo, pues se le va a caer más el cabello. Pues hay digamos que 50 y 50, o sea, hay personas a las que sí les afecta más, personas a las que se les afecta menos, pero este es el que nosotros vamos a estar abordando. Cuando la alopecia ocurre así sin ningún motivo, eso lo conocemos como alopecia areata, sobre todo en personas jóvenes, y habría que ver exactamente qué está pasando. Y el efluvio que les comentaba, la pérdida más agresiva, también se va a dar, fíjense, por deficiencias del estado nutricional, particularmente las anemias y alteraciones tiroideas. Les va ahí la combinación. Si estoy utilizando farmacología deportiva para el desarrollo como esteroides, ARMS y derivados, y a la par estoy utilizando en orden de agresividad hormona tiroidea, clenbuterol, salbutamol, estimulantes en sí, pero principalmente tiroideas, puedo aumentar más el tema de la alopecia androgenética.
porque también hay mecanismos a nivel tiroideo que terminan generando esta pérdida o cambios en el cabello. De hecho, si han visto o si han conocido a alguien con hipo o hipertiroidismo, bueno, hipotiroidismo sobre todo, cuando tienen las hormonas tiroideas bajas de forma natural por una enfermedad, suelen tener problemas de cabello y los hipertiroideos también. De hecho, es una de las a veces como preguntas, ¿no? De por qué cuando tengo pocas hormonas tiroideas se me cae el cabello y cuando tengo muchas se me cae bueno, cuando tengo pocas tengo cabello débil y cuando tengo muchas se me cae el cabello. Pues porque cuando tienes pocas, la fase anágena es débil, tus cabellitos crecen débiles, pero crecen. Cuando tienes muchas, la fase anágena se acelera y hay interferencia para comenzar una nueva, por lo que pierdes cabellos. Fíjense cómo es relacionable todo esto. Tengo a alguien que utiliza las dos cosas, estimulantes y esteroides al mismo tiempo, pues espera todavía incrementar más el efecto de esto. Ahora, los andrógenos entonces los entendemos como principales reguladores del crecimiento del cabello, como ya vimos, inhibidores sintéticos como la finasteride y dutasteride como los mejores tratamientos. En mujeres únicamente se va a contraindicar de manera bien absoluta, que espero yo no tendría que mencionarlo, pero pues lo hago por si acaso, se contraindica de manera absoluta en la lactancia y el embarazo. Y los antiandrógenos pueden ayudar más, decíamos, a la población femenina y también se contraindican en la lactancia y en el embarazo. Además de que estos pueden llegar a tener más efectos indeseables en la esfera sexual. Libido, erecciones, capacidad de alcanzar el clímax, orgasmos, tanto en hombre como en mujer, que pues de nuevo, si ya de por sí mencionábamos que la parte de la alopecia es un impacto psicológico muy fuerte, pues la alteración de la vida y la plenitud sexual de cualquier persona, pues también es una parte muy importante. O sea, a nadie va a querer estar en esa situación, ¿no? Entonces, tratamientos: finasteride, minoxidil, dutasteride. Ese es el tratamiento específicamente para abordar la alopecia androgenética, siempre, porque ya sabemos que pues lo estamos generando por el uso de fármaco. Minoxidil en combinación con finasteride o dutasteride. Recomendación del minoxidil, chicos. Vienen dos presentaciones de 2 al 5%. ¿Cuál me conviene más? Si aguantas la del 5%, mejor. ¿Y a qué me refiero con aguantar? El problema del minoxidil es que reseca mucho la piel, genera mucha irritación y lo tienes que aplicar de forma diaria durante meses. Entonces, si tú aguantas el 5%, usa ese. Si no, bájate al 2%. Doc, fíjese que me encontré una cremita que dice que trae el 10, que trae el 20. Si lo aguanto, ¿me conviene más? No. No se han visto beneficios arriba del 5%, o sea, no se absorbe tampoco tanto por la piel. Y lo que sí se ha visto es un incremento de los efectos adversos, que no son malos, pero son esta parte de resequedad, ardor, te puedes cortar, se te puede desgarrar tantito la piel y pues mal cuidada puede dejar hasta cicatrices. Y si tienes acné, pues todavía peor. Entonces, por también les decía, tiene que estar bien controlado en ambas partes. Finasteride 1 miligramo diario o dutasteride 0.5 miligramos diario. Uno de los dos, al menos de inicio, no los dos. Ya si uno no funciona, se puede ir incrementando la dosis hasta llegar a combinar. En mujeres sí se puede comenzar únicamente con el minoxidil, puro minoxidil. Y suele ayudar bastante porque en mujeres tampoco es tan agresivo como pudieron haber visto. O en general, no es tan común ver a una mujer de 60, 70 años completamente calva y a un hombre, pues sí, pues no es tan agresivo ahí. Se puede comenzar así. Si no, pues nos vamos directamente con terapias antiandrogénicas para mujeres. Espironolactona, un diurético que actúa como antiandrógeno, por lo que mencionábamos de bloquear competitivamente el receptor a estos. Es lo que veíamos ya en las imágenes previas. Ciproterona acetato, solita cuando no hay alteraciones menstruales, combinada cuando sí las hay, y flutamida, que no se los recomendaría tanto no porque no funcione, sino porque no hay tanta evidencia en general, o sea, inclusive en la parte clínica. Y en el mundo del fármaco deportivo, pues menos. O sea, hay digamos que anécdotas. Hay algunos a quienes sí les sirve y hay algunas a quienes no les sirve el usar flutamida. Entonces, más un 50-50 que otra cosa. Por eso no es que no se recomienda de forma tan particular. Y el ketoconazol, que ya también les mencionaba, se puede utilizar en combinación con cualquiera de los de arriba.
y los efectos son similares. Algo sí a tener en cuenta, chicos, por ejemplo, es el tema de costos. Por ejemplo, el minoxidil, pues es lo más barato. Finasterida y dutasterida no suelen ser tan caros, o sea, a nivel del costo que supone esto a lo largo de los años. La espirinolactona sí es un poco más cara, el tratamiento de estos efectos en mujer sí es algo más caro, y otros andrógenos como la flutamida también pues son un poquito más eh, estables en cuanto a costos a lo largo del tiempo. Entonces vamos a derivar o a desarrollar cada uno de estos tratamientos, como ya lo hemos mencionado, al menos puntualizando un par de cositas. Finasterida, en combinación con minoxidil, decíamos, del 2 al 5%, es la opción de elección, o sea, la preferida, regulada por la FDA, que tiene el mayor nivel de evidencia para contrarrestar y tratar, disminuir la alopecia androgenética. 1 miligramo de finasterida diario, minoxidil 2,5%, aplicación tópica, 1 o hasta 2 veces al día durante toda la vida. O sea, también tengan en cuenta eso, de nuevo, no estamos eliminando la alopecia, la estamos controlando, porque de nuevo es de androgénica, pero genética o propiamente génica de la parte genética. Entonces, muy genético. El tratamiento de cualquiera debe ser a lo largo de la vida. También por eso muchos, pues nada, mejor, mejor me rapo. O sea, prefiero raparme a estar gastando aparte en todo esto. Pues sí, es válido, pero aquellos que sí lo deseen conservar, pues tendrán que considerar estos gastos. La seguridad, pues es bastante seguro, no tiene efectos hepatotóxicos o nefrotóxicos estudiados, mientras se mantenga en dosis estables de 1 miligramo, y el riesgo de efectos adversos a nivel sexual es bajo, por lo que de nuevo es el mejor tratamiento, y en caso de que puedan llegar a existir, la gran mayoría se eliminan en cuanto se suspende el tratamiento, es decir, efectos adversos tanto en hombre como en mujer. Efectos adversos como disminución de la libido, disfunción eréctil, reducción del volumen eyaculatorio en el caso de los hombres, o incapacidad de clímax, igualmente tanto en hombres como en mujeres, pues puede llegar a aparecer. Aspectos a considerar en particular en hombres: la finasteride puede reducir los niveles de antígeno prostático específico en más o menos un 50%. Y ojo, 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 ojo. Así como los esteroides estimulan el crecimiento de la próstata y estimulan, por tanto, pues la aparición del antígeno prostático, que es la prueba para que muchos habrán escuchado para detectar el cáncer de próstata. Aguas, porque no están así. Una cosa es que la próstata crezca, que es hiperplasia prostática, y puede ser benigna. De hecho, en la mayoría de casos es benigna. De hecho, en el uso de esteroides en particular, no se ha comprobado una relación entre cáncer de próstata y el uso de los mismos. Lo que sí hay es un agrandamiento de la próstata, pero de nuevo, no significa cáncer, solo que está creciendo. El tema con la finasteride es que si también tenemos antecedentes en la familia de mi papá, mi abuelito en hombres, tuvo cáncer de próstata, aguas, aguas, porque aún con las pruebas que se realicen cada año arriba de los 40, 50 años, aún con las pruebas, como la finasteride baja la expresión del antígeno prostático, yo puedo tener cáncer de próstata y por estarme tratando mi calvicie con finasteride, no ser diagnosticable. O sea, me hacen la prueba del antígeno y no, pues está bien la próstata, cuando realmente ya estoy en una etapa temprana de cáncer. Entonces, aguas, aguas, de nuevo, solamente en personas que tengan el antecedente deberían de preocuparse. Y para tal caso, pues ser constantes con sus revisiones arriba de los 50 años. Por eso es que aquí se recomienda medir los niveles de PSA antes de iniciar el tratamiento, sobre todo en hombres mayores de 50 años. O dejar de utilizarlo un par de meses al año para poder hacer las pruebas, igual que no interfiera. Y en mujeres, pues no se ha estudiado tanto, pero sí se utiliza off-label, o sea, como en el mercado negro, justamente en estos temas. Los estudios que se han hecho, que de nuevo no son tantos en mujeres, tienen resultados mixtos, a veces funciona más, a veces funciona menos, y el riesgo de teratogenicidad de la finasteride, o sea, de alteraciones en la natalidad, en el embarazo, pues sí es bastante importante. Por eso es que no se recomienda tanto en mujeres, pero se puede dejar como segunda línea de tratamiento. Y el tema de el efecto secundario en mujeres, aparte de las alteraciones sexuales, como también eran hombres, pues es el desarrollo o el incremento del riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Similar aquí, chicos.
Hombres con antecedentes de cáncer de próstata en la familia, aguas con querer tratar la alopecia o los efectos androgénicos con inhibidores de la 5-alfa reductasa, llámese finasteride o dutasteride. Mujeres con antecedentes de cáncer de mama en la familia, pues igual aguas. Los dos no son candidatos ideales para el tratamiento con estas sustancias. Tratamiento completo, finasteride, 1 miligramo oral. Esperamos más o menos una reducción del 60-70% de los niveles de DHT confirmados a través de los laboratorios y lo mismo, ¿no? ¿Cómo sé si 1 miligramo es suficiente para mí? Pues idealmente con tu prueba de laboratorio. Hoy me saco mis pruebas de laboratorio y hoy, hombre, mujer, hoy tengo DHT en 100. Hoy comienzo mi tratamiento, 1 miligramo o mi antiandrógeno en mujeres, y al cabo de 2 meses me doy cuenta que bajé a 80. Y sí he notado que como que se me controla más la pérdida de cabello. Tuve una reducción del 20% en 3 meses. Significa que todavía tengo margen para meter más. Puedo meter 1 miligramo más, hasta que, ¿qué creen? A los 3 miligramos diarios, ahora sí, ya tengo una reducción de más o menos ya estoy en 40, en 40. O sea, ya reduje el 60%, ya obtuve mi objetivo terapéutico. Ya a partir de ahí, entre más le metas, lo más seguro es que no reduzcas más. Es el máximo grado de control que pudiste mantener. Y mejor combinarlo con minoxidil y ketoconazol, como igual mencionábamos. Consigue detener esta reducción de porcentaje, consigue en la DHT sanguínea, consigue detener la alopecia en más o menos un 85% de los casos, sobre todo en aquellas personas jóvenes, o sea, hombres antes de los 50, mujeres antes de los 50. Es más fácil el poder realizarlo o el poder ser efectivo en este sentido. La dutasteride, pues es lo mismo, nada más que lo que les decía, la finasteride era más específica de las isoformas de la 5-alfa reductasa que conocemos como tipo 1, o sea, un tipo de 5-alfa reductasa, y la dutasteride actúa sobre los dos tipos conocidos de 5-alfa reductasa. Esto igual ahorita se lo muestro en un dibujito. Esto significa que pues es más potente. O sea, son similares en potencia, pero este es más potente. Hay que quedarnos mucho con eso. Los efectos adversos son los mismos que con los que veíamos con la finasteride. Realmente todo es igual que con la finasteride, pero más potente. O sea, más potencial beneficio, más potencial efecto adverso en ambos lados. Dosis, 0.5 miligramos, fíjense, 0.5 miligramos que han demostrado ser superiores en efectividad a 1 miligramo de finasteride, por lo mismo de que este sí actúa sobre los dos tipos de receptores, no nada más sobre uno como lo hacía la finasteride. Entonces, ¿por qué no me meto desde el principio dutasteride? Pues por la misma razón que ya vimos con la parte de los SERMs, de primero utilizar tamoxifeno, clomifeno, un SERM, un bloqueador de estrógenos, antes de letrozol, anastrozol, que es un inhibidor de aromatasa. Primero métete el menos agresivo, luego el más agresivo. O al menos, como siempre, esa es la recomendación. Si yo me quiero meter dutasteride desde el principio, pues también se vale. Nada más pues ve haciendo también los chequeos como mencionamos en la parte de finasteride. Dutasteride oral, 5 miligramos, duración. Ojo, no es duración del tratamiento, ¿vale? Me refiero a la vida media. La vida media de la finasteride es de 4 a 5 semanas. Entonces, en principio, con la finasteride, tú sí tienes que tener este tratamiento de por vida y de forma muy constante. Ese también es un factor a considerar. Si yo tengo un atleta constante, ahora sí que, si tú eres responsable, comes tus comidas, tus entrenos son respetados, te tomas las pastillas que te tocan, la dosis exacta que te toca, eres muy responsable, la finasterida es más recomendada para ti porque bien seguida es muy efectiva, pero la requieres tomar diario, 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 para evitar perder sus efectos. La dutasteride también hay que tomarla diaria, pero como la dutasteride tiene esta vida media tan larga, no hay realmente muchos cambios si se te olvida tomártela un día o 2 días o hasta una semana. O sea, no genera tanto problema. Sí pierdes efectividad, pero no es mucha. Ya si dejas de tomártela un mes, pues sí, ya lo pierdes casi todo. Pero fuera de eso, no. Entonces, la dutasterida es más potente, es más fácil de consumir a nivel de constancia, pero pues es más agresiva por lo mismo de la potencia. El minoxidil, ya lo mencionábamos, tiene su efecto directo por la parte de la vasodilatación.
En particular, si a alguien le interesa, es por una, es por una regulación de los niveles o un antagonismo selectivo de los niveles perdón, de los canales de potasio de despolarización celular, lo cual genera un estado que conocemos como hiperpolarización, que pues básicamente, de nuevo, lo que significa es que estoy generando que el potencial de reposo, que la capacidad de mi vaso sanguíneo de poder actuar en respuesta a un estímulo, como es la vasodilatación, pues incremente. Por eso es que se incrementa esta función aquí. El tratamiento en soluciones del 2% hasta el 5%, puede ser en shampoo, puede ser en jabón, puede ser en crema, puede ser en spray, puede ser en una como pastita, en cualquier presentación. O sea, se absorbe igual de bien, o al menos no se han visto diferencias notables en estos productos. Sobre todo por eso, porque si tú te metes a Amazon, a cualquier lado a buscar minoxidil, te va a salir eso, que vienen como en goterito, que vienen en pasta, que vienen en jabones, que vienen en shampoos, que vienen en sprays, y pues muchas veces genera la duda de cuál es mejor. Son iguales, son iguales de efectivos. Para tal caso funciona más como el tema de los maquillajes o de los productos en general para la piel. A lo mejor a ti te irrita más el jabón, pero no es propiamente por el jabón, es tu reacción contra eso, es la parte de la respuesta alérgica a diferentes cosas de manera individual, ¿vale? Efectos adversos, pues únicamente son locales, las dermatitis y los pruritos. Por ahí en la clase pasada que preguntaban sobre la dermatitis seborreica, bueno, pues cuando hay dermatitis ya de base, cuando hay alteraciones dérmicas de base, inflamaciones de esta, ahí no va el minoxidil, ¿vale? Ahí sí, paréntesis, excepción de caso, cualquier persona con dermatitis de base, una alteración de la piel de base, no le metas minoxidil porque lo puede empeorar. Es la única alteración que sí valdría la pena excluir para este tipo de abordaje. Las interacciones que va a tener estos tratamientos, finasteride o inhibidores de la 5-alfa reductasa, antiandrógenos, ya los mencionábamos, son estos. O sea, no son terapias libres de riesgos. Interacción con el sistema hormonal pueden alterar, no se conoce al 100% hasta qué punto, pero pueden alterar todo el espectro de la esteroidogénesis, sobre todo en la regulación que tenga que ver con el estrés, con los ejes neuroendocrinos. Acá, el impacto en la regulación GABA. Digo, aquí viene la explicación, aquí está el dibujito, pero se los explico con el puro dibujito, digamos. Acá lo que vemos en el dibujito, en el esquema, es el uso, déjame lo pongo aquí. Esta es una enzima hepática que se encarga de hacer un montón de cosas. Esa enzima permite que la dihidrotestosterona, o sea, la DHT, se produzca a partir de diferentes vías, de la progesterona, particularmente en mujeres, o de los andrógenos, la testosterona en particular, pero también la androstenediona en hombres. Bueno, androstenediona y progesterona en mujeres, testosterona en hombres, pero los dos podemos producirla de cualquier lado. Esta DHT, fíjense cómo genera dos subclases, perdón, esta de acá, de la derecha, cómo genera dos subclases, que es lo que decíamos, la finasteride actúa sobre uno y la dutasteride actúa sobre los dos, por eso la dutasteride es más potente. Este efecto regulador de acá abajo, termina afectando los niveles de estos dos. El GABA, sobre todo, que es el que nos interesa porque es el que más interfiere en otras vías, el GABA y la regulación de la expresión de receptores estrogénicos y progestagénicos. ¿Qué significa todo esto de forma muy resumida? Que cuando yo estoy metiendo un fármaco para inhibir esta conversión, esta 5-alfa reductasa, y altero los niveles de dihidrotestosterona, con la finasteride, que es tipo 1 selectivo, este de acá, vuelvo muy probable que los efectos GABAérgicos se vean alterados. Entendamos efectos GABAérgicos como efectos psicosomáticos. Por eso veíamos que muchas veces era tema de disfunción sexual, de problemas del desarrollo de ese estilo, el uso de inhibidores de reductasa, perdón. Y fármacos como la dutasteride, que sí bloquean los dos tipos de receptores, pueden generar, aparte de más agresivos con esa parte sexual, también generar expresiones más sensibles a nivel de estrógenos, porque ya decíamos, porque como estoy inhibiendo la vía, pues tengo más posibilidad de convertir la testosterona en lugar de DHT, convertirla en estrógenos, y porque aparte tengo disregulado, o sea, ya no tengo la regulación directa de
de limitar la expresión de los receptores estrogénicos, en este caso en su fracción beta, de limitar estos receptores estrogénicos porque no tengo la expresividad de los andrógenos. O sea, vaya que por el propio desbalance genero efectos psicológicos y efectos más estrogenizantes o al menos más sensibilidad a estos que terminan, o sea, ese es el primer paso. Bloquear esto genera alteraciones en esto y en esto. Pero las alteraciones en esto y en esto terminan generando alteraciones en todo lo demás. Entonces, de ahí que puedan llegar a alterar los niveles hormonales y que de repente haya personas que sí puedan llegar a tener sensaciones diversas, digamos, cuando se hagan este tipo de tratamientos. El impacto en las respuestas de la esteroidogénesis, en las respuestas psicológicas individuales, es relativamente variado. Todas estas, por ejemplo, esta raya de en medio, esta raya de en medio, es la actividad de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa actúa sobre cada una de estas vías, sobre la progesterona, sobre los corticosteroides, sobre la aldosterona, sobre la testosterona, sobre todo esto. De hecho, un efecto, por ejemplo, de estos inhibidores es que sí pueden bloquear aquí por ejemplo, pueden disregular el ciclo aldosterona y pueden generar no es retención de líquidos, es justamente lo contrario, impiden un estado de sequedad extremo, entre más agresivo sea esta inhibición. Por eso, de nuevo, la dutasteride, por ejemplo, al ser más potente y sí terminar inhibiendo ambos subtipos de DHT, genera a veces un aspecto un poco más tapado, digamos, al utilizarlo como tratamiento en la alopecia. La finasteride, que es tipo 1 selectivo, genera menos este efecto y es más imperceptible. Pues, si me interesa estar seco, pues, doc, quiero usarlo, pero fíjese que voy a competir en un mes, pues trata, de hecho, si vas a competir en un mes, pues inclusive trata de suspender el tratamiento de la alopecia, si es que quieres llegar o si ocupas llegar muy seco, hay categorías donde no, o hay objetivos donde no. O doc, si por este medio profesional o por cualquier motivo igual quiero llegar muy seco, pues lo mismo, trata simplemente de manejarlo de la manera más conservadora posible para evitar tener que andar metiendo otras cosas para llegar seco. La espironolactona no tiene esos problemas, pero la espironolactona, acuérdense, ya no es un inhibidor de la 5-alfa reductasa. La espironolactona ya es un antiandrógeno, estos de aquí abajito, antiandrógeno como tal. Los antiandrógenos, ya los mencionábamos, simplemente es porque genera una competencia para inhibir los receptores androgénicos contra la testosterona, contra la DHT, por lo que reduce efectos de los fármacos un poquito. Y también compite contra los receptores de mineralcorticoides, por lo que la respuesta al estrés también puede incrementarse el cortisol y reducirse la retención de líquidos. Se incrementa la diuresis, o sea, se incrementa la cantidad de veces que voy al baño. Esa es la principal diferencia que tiene un inhibidor con un antiandrógeno, como en este caso sería la espironolactona contra finasterida y dutasterida. Dosis de 25 a 200 miligramos durante más de 20 años de manera continua en diferentes personas, en diferentes poblaciones, no ha demostrado tener efectos negativos en particular, nefrotóxicos sobre todo sobre el hígado, más que sobre sobre nefrotóxicos a nivel del riñón, más allá de sobre el hígado, ¿vale? Y se espera pues una mejoría de más o menos la mitad, o sea, casi el 50% de los pacientes que sí noten esta mejoría en cuanto a la cantidad de cabello que pierden y cantidad de beneficios visualizados por tanto. Dosis típica, nos quedamos entonces de 25 a 200 miligramos al día, igual de manera continua, no se suspende el tratamiento. Si se me olvida usarlo por una semana, por un par de días, sí afectas la efectividad final que va a tener este tratamiento para la alopecia. Y pues no es lo ideal. La espironolactona tiene efectos secundarios, sobre todo sobre el nivel hídrico, como el aumento de la micción, que es el aumento de las veces que vas al baño, la diuresis, cambios en los niveles de potasio, que igual personas que tengan problemas cardíacos, pues no sería lo más recomendable. Y sí, pueden dar calambres más seguido, todo esto, y mareos. O sea, en principio no son cosas graves, pero sí hay que tenerlas lo más a raya posible, porque al inicio no son graves,
pero si no las cuido, sí, no, pues sí voy muchas veces al baño, voy 30 veces al baño, pero pues no le tomo importancia. Pues eso puede incrementar desde la aparición de infecciones de vías urinarias hasta cierta disregulación en la formación de litos, de las piedritas. El tema de potasio, pues algo similar en los músculos, desde el corazón hasta con los que entrenamos. Y mareos, pues desmayos, alteraciones del rendimiento a lo largo del tiempo. O sea, de nuevo, no son graves al inicio. Realmente en los primeros años no esperaríamos que pasara mucho con la espironolactona. Por eso les ponía aquí atrásito que se han utilizado en tratamientos de hasta por más de 20 años seguidos y no demuestran como tal una afectación demasiado grave. Mientras yo solito no deje que esto progrese. O sea, vaya, de nuevo, que sí, ya voy 50 veces al baño, me desmayo a cada rato, siento que me duele el corazón o que mis músculos se acalambran 10 veces al día, bueno, pues vete a checar, porque eso ya no es normal, no deberías de responder hacia la espironolactona. Esa es la única recomendación. Flutamida, que es el que mencionábamos, es más caro, es menos común, pero vaya, es una opción de tratamiento al final del día que también vamos a tener para estos efectos. La flutamida la vamos a poder utilizar para evitar la expresión génica de los efectos de la DHT. Esta es la digamos, forma que utiliza. Esta es la DHT, es como un rombito. Esta es la flutamida, es como un rombito, pero con un cuadrado en medio. Es una figura diferente, pero que puede, por esos extremos, digamos, en dos triángulos, puede unirse a los receptores de DHT. O sea, fíjense, aquí el rombo pues son dos triángulos. Cada triangulito se une a una parte del receptor. La flutamida son dos triangulitos más un cuadrado, pero sus triangulitos le permiten unirse al mismo receptor. Entonces, impide que se exprese la DHT sobre las funciones del organismo. De nuevo, en todo el organismo, o sea, tiene igual los efectos sobre el rendimiento sexual y lo demás que hemos visto en todos los casos. Dosis de 125 a 250 miligramos al día, preferiblemente divididos en 2 o 3 tomas. O sea, si son 2, pues cada 12 horas. Si son 3, cada 8 horas. Si la única forma en la que de veras voy a ser constante es haciéndolo en una sola toma, bueno, pues una sola toma cada 24 horas. Pero son las recomendaciones que se dan. Consideraciones importantes: como actúa, como antiandrógeno, se suele utilizar como parte del tratamiento de cáncer de próstata, sobre todo en esos casos que ya están más avanzados. Actúa como antiandrógeno al bloquear la acción de las hormonas androgénicas, como la testosterona, que van a estimular el crecimiento de las células cancerosas. Pero tiene también esa, ese enmascaramiento de los niveles de antígeno prostático detectables en casos elevados. Recomendación, la misma que veíamos con los inhibidores de reductasa. Si te puedes tomar una analítica, o sea, si tienes los antecedentes y te puedes tomar una analítica de PSA en hombres, de antígeno prostático específico, antes de utilizarlo para compararlo después conforme vayas avanzando, mejor. O sea, mejor. Hirsutismo. El hirsutismo, decíamos, es un trastorno en el que las mujeres desarrollan un exceso de vello facial o corporal debido al desequilibrio hormonal, muchas veces visto en cosas como el síndrome de ovario poliquístico, pero que aquí sabemos pues está causado por el uso de farmacología deportiva. ¿Ok? En algunos casos, la flutamida puede utilizarse para evitar el desarrollo de este crecimiento folicular, así como vemos, estimula el folículo piloso del cuero cabelludo. En acné severo también se puede llegar a utilizar, básicamente por los mismos mecanismos que hemos descrito, pueden utilizarse los bloqueadores e inhibidores de andrógenos. La ciproterona más etinilestradiol de manera específica, bueno, esto igual ya lo vimos mucho, pero les dejo las dosis de forma muy particular. Ciproterona sola, específicamente para el tema del cabello, de 12.5 a 50 miligramos diarios. Ciproterona con etinilestradiol, normalmente la combinación que ya viene preparada, digamos, de venta comercial, es la que se va a utilizar igualmente de manera diaria. Ciproterona sola cuando no hay alteración menstrual. Ciproterona con estradiol cuando sí hay alteración menstrual. Bueno, es la misma que les pongo, ¿ok? Y el ketoconazol como terapia auxiliar extra en el abordaje de cualquiera de las dosis y sustancias anteriores. Y este es uno de los efectos justamente que tenemos de manera más puntual respecto al ketoconazol. Fíjense cómo el ketoconazol, uno de los problemas que tiene, y también hay que tener en cuenta esto, el ketoconazol puede potenciar
la efectividad de cualquiera de los demás tratamientos, desde el acné hasta la alopecia, hasta el hirsutismo, todos, pero, en un porcentaje no tan estudiado, porque ni siquiera les puedo decir si es mucho o es poco, no está tan estudiado, pero se ha llegado a ver que sí puede llegar a afectar la producción de otras hormonas, sobre todo aquellas relacionadas con el estrés y el balance hídrico, o sea, cortisol y aldosterona, por estas vías que ven. Los taches es donde actúa el ketoconazol básicamente. Bueno, los taches y donde aparece ket. Sí, donde actúa el ketoconazol. Estos dos son otros dos fármacos, ¿vale? No les hagan caso. El ketoconazol actúa sobre estos. Actúa, por ejemplo, directamente sobre la síntesis. El STAR es una reguladora de la expresión de esteroides, justamente. Entonces, el actúa directamente sobre la regulación que tenemos para convertir el colesterol en los diferentes esteroides. De ahí que a veces, de nuevo, pueda llegar a generar efectos diversos en las personas. Por eso se los ponía como una terapia auxiliar, o sea, es extra. No se recomienda como desde la base del tratamiento, ni en acné ni en alopecia. Y es lo que se ve en diferentes investigaciones, en este caso en bases de datos sí muy completas, como lo es Cochrane. Quien no la conozca, pues es una base donde puedes buscar análisis y como posturas cada ciertos años de toda la información científica que existe sobre diferentes temas, sobre todo en la parte del abordaje sobre la salud. ¿Okay? Entonces, estos son los tratamientos específicos a nivel farmacológico para la alopecia, para el acné androgénico, para el hirsutismo, para el hiperandrogenismo en general, visto desde cualquier lado, este engrosamiento de la voz, todo esto, a nivel fármaco. A nivel nutrimental, aparte de las recomendaciones de base que ya les mencionaba al inicio, en complemento al acné, de mantener una buena dieta, un entrenamiento estable, etcétera, sí se han visto igual diferentes sustancias que pueden llegar a utilizarse para mejorar los efectos antiandrogénicos en particular, tanto en la pérdida de cabello como en todos los demás efectos que mencionábamos, engrosamiento de la voz, este, crecimiento de cabello en patrón masculino, en vello corporal me refiero, el hirsutismo y otros. Este tipo de elementos o de nutrientes que vamos a poder utilizar son estos de acá. ¿Okay? Particularmente zinc, vitamina E y vitamina B. De hecho, esa es una combinación que se suele usar mucho. Y ciertos suplementos naturales, que son estos de acá, Serenoa repens, Pigeum africanum, Sabal cerulata, Curcubita pepo, semillas de calabaza, etcétera. Estos se proponen como inhibidores de la 5-alfa reductasa de origen vegetal, pero no son tan efectivos. Entonces, de nuevo, pueden llegar a funcionar tal vez para una persona que le da alopecia androgénica de forma natural, porque tiene una pequeña disregulación. Por ejemplo, Doc, es que fíjese que yo así sin meterme nada, cada vez que se me acerca un examen, cada vez que compito, cada vez que pasa esto, como que se me cae tantito cabello. Ah, bueno, pues en esos casos naturales sí podría llegar a funcionar. Aquí como estamos hablando de, pues ya sabemos que se nos va a caer el cabello porque a lo mejor estamos usando fármaco, pues no esperemos que estas terapias actúen por sí solas. Pero, similar al tema del plasma rico en plaquetas, el microneedling, todo esto, si bien no son el tratamiento de base ni de primera línea, sí pueden ser buenas opciones para tratamiento complementario. Primero garantiza que puedes usar un inhibidor de la alfa reductasa en hombres, un antiandrógeno en mujeres, y si además la persona se puede permitir la utilización de este tipo de suplementación o de productos de manera específica, pues adelante. Aquí les dejo igual los efectos y las indicaciones de cada uno de estos. Dosis no hay, porque como son compuestos nuevos y no están tan bien estudiados, simplemente se venden y tampoco es que tengan un efecto negativo sobre la salud en cualquier caso, siguen siendo compuestos naturales, tienen una potencia muy limitada. Un caso muy específico lo vamos a mencionar aquí. Tenemos al inositol o inositoles, mioinositol y dechiroinositol. Normalmente lo van a encontrar como así, mio and dechiroinositol, o sea, los dos juntos. Cualquier cosa que busquen como inositol, lo más seguro es que lo encuentren como los dos juntos, similar a lo que veíamos que pasaba con el EPA y el DHA. Para no entrar en detalles innecesarios del inositol, porque de nuevo, el inositol es igual a un suplemento, no es un fármaco, entonces sigue perteneciendo a este tipo de terapias que pues ayudan, pero que no es lo más importante. Sin embargo, el inositol está tomando mucha repercusión porque inositol es un segundo mensajero perteneciente al grupo de proteínas G comunicadoras
de las reacciones celulares. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente hace que todo lo que hemos visto de, por ejemplo acá, todo lo que hemos visto de, miren chicos, el receptor de estrógenos, pues ese le lleva las cosas al núcleo y hace que se produzcan cosas. Bueno, ese es el retículo endoplasmático, pero el receptor de estrógenos, el receptor de andrógenos, el receptor de todo, permite que se expresen las cosas. Pues el inositol, cualquier tipo de inositol, lo que permite es una mejor comunicación entre todos estos tipos de respuestas. Es un regulador. Es literal eso, es un comunicador que eficientiza las cosas. Eso es lo que hace el receptor de inositol. Por eso es que se propone para cosas como el síndrome de ovario poliquístico, de ovario poliquístico, de síndromes metabólicos, de cualquier alteración hormonal, porque regula cosas desde la señalización insulínica, desde la expresividad y reacción hacia FSH y LH, gonadotropinas, desde la producción de hormonas esteroideas, desde la producción de hormonas corticosteroideas, desde la regulación del uso de energía, desde la regulación del uso de minerales en la nutrición celular, desde el todo. O sea, optimiza que tus células trabajen bien. Si es recomendable, hay muy buenos estudios, muchos de ellos son mixtos, ¿ok? Pero en la mayoría de casos, aquí lo podemos ver, no hay efectos adversos. Entonces, aparte de las sustancias o nutrición de base, aparte de los compuestos antiandrogénicos como recomendación auxiliar, un suplemento que sí les diría, traten de meterlo cuando les sea posible, tanto en hombres como en mujeres, desde temas de PCT hasta abordaje de efectos adversos, es esta parte del inositol. En lo que terminamos de ver a lo largo de los años, cuán realmente efectivo es, al menos a día de hoy, 2023, promete mucho. O sea, promete ser bastante efectivo. Y no es tan caro, o sea, cada vez es más económico, viene en buenas dosis, 500 miligramos diarios es más que suficiente y tiene el potencial para mejorar todos los efectos que hemos mencionado. Aquí uno igual. Aquí, por ejemplo, tenemos el de chiroinositol, justamente, y los efectos que tiene de chiroinositol, mioinositol, sobre la regulación de todas las expresiones que les mencionaba. O sea, como desde la expresión de gonadotropinas, de LH, FSH, desde la esteroidogénesis, desde la regulación del uso de nutrientes, desde la capacidad de aromatizar o de androgenizar las hormonas a través de su respectiva enzima, la aromatasa o la alfa-reductasa, funciona. O sea, de nuevo, regulan mucho. O sea, para poder simplificar mucho este dibujito, regula mucho el tema del inositol. Y como es económico, o no es tan caro, mejor dicho, vale la pena poder utilizarlo a dosis de 500 a 1 miligramo diarios, que es básicamente lo que la mayoría van a traer en 2 cápsulas normalmente. ¿Vale? Y aquí las demás vitaminas y minerales que mencionábamos pueden servir como terapia de ayuda adicional para intentar estabilizar más la parte endocrina. Pero vuelvo a ser muy enfático. En teoría, si no tenemos deficiencias dietéticas, no las necesitamos. Y al menos las partes de vitaminas y minerales, desde un multivitamínico general, lo podríamos llegar a conseguir, como el de Forzagen que les comentaba en la clase pasada. Cosas específicas, vitamina D, ashwagandha, porque la ashwagandha ayuda a la regulación del estrés, o sea, de las respuestas al estrés. Les pongo aquí dosis de cada uno y su mecanismo de acción, que en la ashwagandha es un adaptógeno. O sea, tú te vas a estresar, pero te estresas menos. Esa es la mejor forma de describir un adaptógeno. Te regula, no te quita estrés. Ojo, no es un relajante, no es un somnífero, no es una benzodiazepina, ¿vale? No te estás drogando. La ashwagandha es un adaptógeno. Hace que tú respondas mejor al estrés. Nada más. La vitamina D, el ácido diaspártico, este no sería tan interesante, pero vaya, se puede utilizar. El omega 3 que ya mencionábamos, la maca, igual no tan interesante, pero se puede utilizar. En cada uno, ojo, les pongo las dosis, o sea, aquí abajito. O sea, no se las menciono, pero es porque igual ahí están los recursos en plataforma. Aquí están las dosis, el método de uso, el mecanismo de acción de cada uno de estos, que de nuevo simplemente son auxiliares. Nuestro tratamiento principal para efectos estrogénicos, pues son los que ya veíamos acá. En los SERMs, tamoxifeno, clomifeno, inhibidores de aromatasa, anastrozol, letrozol y en su defecto exemestano, inhibidores de 5-alfa reductasa, dutasteride, finasteride, antiandrógenos, espironolactona, ciproterona, drospirenona, sola, cualquiera de las dos, o con etinilestradiol,
y las terapias tópicas como el minoxidil y el ketoconazol. Esos son los tratamientos de base. Todo esto es adicional. Esto es adicional. Desde el inositol, aunque es el más recomendado, desde el inositol, esto es adicional. O sea, esto ya no es obligatorio. Magnesio, melatonina para mejorar el descanso, sobre todo ahí, cuando hay alteraciones en el descanso, pues la melatonina puede ayudar bastante. 1 a 3 miligramos diarios, un par de minutos antes de irte a dormir, ayudan a conciliar mejor el sueño y por tanto, pues tener una respuesta al estrés más favorable para la recuperación y estabilización hormonal. Probióticos, en caso de que igual haya ciertas alteraciones de la microbiota intestinal, que pues básicamente es, si tienes problemas para digerir ciertos alimentos o sientes una inflamación medio rara, antes o independiente al uso de los fármacos que emplees, pues los probióticos pueden ayudar. Aparte de que similar al tema del inositol, en los últimos años la microbiota intestinal o el microbioma intestinal, las bacterias que viven ahí, está en auge, entonces cada vez se estudia más y cada vez le encontramos más propiedades, por lo que se pone el énfasis en la importancia de probióticos, prebióticos y similares. Por último, cosas como la disfunción eréctil y efectos adversos a nivel sexual, los vamos a estar abordando también desde una perspectiva integral. ¿A qué me refiero con esto? Lo ideal, chicos, lo más ideal, y voy a ser bien enfático en eso, lo más ideal del mundo para abordar efectos como la disfunción eréctil y alteraciones sexuales en la vida de la persona es, punto número uno, hacer las cosas bien. Y con eso me refiero a lo que vamos o lo que desarrollamos en el módulo de pérdida de grasa, que es el que sigue, de cómo se utilizan los estimulantes, la tiroidea, todo esto, pues tratar de eso, de no excedernos, de no generar nosotros el problema. Lo que veremos o lo que se ve en el módulo de esteroides, que es el siguiente al que sigue, digamos, igual, tratar de regular potencias, vidas medias, etc. Lo que vemos en este, posciclo, efectos antiestrogénicos, antiandrogénicos, lo mismo. Mientras tú solito, tú solita, no te hayas querido meter el bote completo de finasteride, los 10 mililitros de trembolona de golpe y una caja de tiroideas de golpe con clenbuterol, la disfunción eréctil debería de ser fácilmente tratable. Y cuando no lo es, aguas, porque si no es tratable, si no mejora tu vida sexual, o sea, se afecta a tu vida sexual y no mejora al hacer un posciclo, al hacer un protocolo, lo más seguro es que hayamos hecho un protocolo agresivo en algún momento. Y si no, lo más seguro es que sea un efecto psicológico, porque ahí les va. A pesar de que todo lo que les mencioné ahorita son causas que generan el tema de disfunción eréctil. Y ojo, disfunción eréctil no nada más me refiero literal a la erección del pene o a la erección del clítoris, porque los dos tienen esa capacidad de erectarse cuando hay excitación sexual, sino directamente a todo el entorno sexual y psicosomático que tiene que ver con el bienestar de la persona. Entonces, los mecanismos que funcionan a partir de aquí se ven alterados a nivel bioquímico precisamente porque no llega sangre a los órganos sexuales, no llega el estímulo nervioso hacia el cerebro, no se interpreta de forma adecuada, pero fíjense en algo, no suele ser, no suele ser, en cualquier caso que no sea abuso, o sea, lo que les decía de, me metí 300 pastillas de hormona tiroidea, me metí 20 mililitros de golpe de trembolona, o sea, mientras no haya hecho nada de veras muy absurdo, no suele ser fisiológico el problema sexual, suele responder más al entorno del atleta, a un aspecto de regulación del estrés. Y no me refiero nada más a, pues estás triste o estás deprimido. Me refiero a directamente, no regulas, o sea, no regulas bien las hormonas, pero no las sexuales. O sea, el problema no son tus hormonas sexuales, el problema son tus hormonas reguladoras del estrés. Esto que vemos en pantalla son los ejes neuroendocrinos que regulan las funciones hormonales que están estimulados negativamente por el cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Entonces, cualquier cosa que estrese tiene más potencial de impedir que el resto de ejes hormonales se lleven a cabo de manera adecuada. De ahí que fíjense, surgen este tipo de algoritmos. Este es un algoritmo de diagnóstico endocrinológico, pero que voy a intentar resumirlo lo mejor posible, ¿vale? Muy simplificado, de cómo se aborda justamente el tema de la disfunción eréctil. O
sea, disfunción eréctil y problemas psicológicos relacionados a justamente estos temas. Primero, si ya tiene algún tipo de, o sea, si estás bajo un tratamiento de doc, es que a mí me pasa específicamente cuando meto trembolona, pero la quito y se me va. Bueno, ahí ya tienes la explicación, ¿no? Sí va a haber personas que por ciertos fármacos, mientras lo use, tenga este efecto, pero eso pues ya es propio de tu respuesta al fármaco. Si ya tienes ese tipo de ligación entre un tratamiento y el efecto, pues simplemente es esperar a que ese efecto se vaya, o sea, que retomes tú la capacidad después de terminar su uso. Si no se retoma o si se quiere intentar recuperar, porque de nuevo, no es tan fisiológico, chicos, el tema de las alteraciones sexuales y del bienestar no son tan fisiológicas, o sea, responden más al aspecto psicológico. Lo primero que se suele recomendar, fíjense, es terapia sexual. En la gran mayoría de casos es terapia sexual. Mejora del estilo de vida, que es básicamente si tienes diabetes, si fumas, si haces cosas raras, pues trata de evitarlo. Y con eso suele mejorar. Si no, la terapia es más que suficiente. O sea, una terapia psicológica. No me refiero literal vayan con un sexólogo para ver. En general, vayan con un terapeuta. Y eso ayuda bastante. Si no, ahora sí, doc, no me sirvió la parte psicológica, estoy comiendo súper bien, no me he metido en nada raro, pero tengo problemas sexuales, tanto hombre como mujer. Ah, pues ahí, chicos, aguas, porque en los problemas sexuales que no se mejoran con el aspecto psicológico, porque de nuevo tienen más que ver con eso, entonces sí significan una alteración física directa, que pudo o no haber sido causada por los esteroides o por el fármaco que usamos, pero eso ya entra en el campo de, pues, algún tipo de tumor, algún tipo de deficiencia muy particular, algún tipo de trauma, o sea, de golpe que haya sufrido, algo más específico. Realmente el abordaje de los efectos sexuales y del bienestar son más nutricionales, de regulación del entrenamiento, regulación de los estresores en general, que justamente es lo que vemos con coach, y para el posciclo, ¿se acuerdan que les decía? Para el posciclo puedes dejar que esa semana inicial del posciclo sea la semana de descarga, o sea, semana de volúmenes mínimos de mantenimiento en el entrenamiento. Busca periodos de tiempo donde el estrés, el desgaste físico y mental se reduzca. Entrena un poquito menos, descansa un par de días, una semana. La dieta, si la traías en un déficit exageradamente elevado, pues regresa al normocalórico o inclusive a un pequeño superávit. Y así con el resto de alteraciones. Si nos damos cuenta que, Doc, es que no sé qué lo estaba provocando, me sigo metiendo lo mismo, tal y tal. Pero es que ahorita tengo, no sé, tengo un tema familiar y ando bien preocupado, bien preocupada. Bueno, pues también puede ir por ese lado. Entonces, fíjense cómo es de inespecífico el tema de cosas como la disfunción eréctil, entendida como las alteraciones a nivel sexual. No hay un tratamiento específico. Lo que existe como tratamiento de los efectos sexuales, sobre todo en hombres, porque en mujeres ahí sí no hay algo en sí, es esto que ya les he comentado. Bueno, para los dos primero, hombres y mujeres. Evaluación de factores subyacentes, todo el contexto del atleta que hemos mencionado, porque fíjense cómo el cortisol termina inhibiendo o alterando la función de la hipófisis y el hipotálamo, que son los que terminan estimulando todas las demás hormonas, todas las demás glándulas. Pues analizar el contexto y tratar de reducirlo. Influencia de la actividad física, regular el entrenamiento a niveles recuperables o de menos desgaste, porque sí tienen una relación directa estos dos, sobre todo a nivel de entrenamiento y de deporte. Sobre todo pasa mucho en competencias. Un atleta, un chico, una chica que va a competir, use o no use fármaco, llega a tener problemas de desempeño sexual y van más relacionados con el nivel de desgaste físico y de nutrición que llegan a tener durante la preparación, que es normal, es normal. Por eso es que una vez corregidos deberían de eliminarse por completo. Los conocidos como inhibidores de la fosfodiesterasa o los fármacos que se utilizan para mejorar la erección, es lo que a veces se, entre comillas, piensa que es el tratamiento, pero de nuevo, hay que diferenciar dos cosas. Por eso es que es más obvio en hombres que en mujeres que pudiera parecer el tratamiento, pero no lo es. La disfunción sexual y las alteraciones relacionadas son psicosomáticas, tienen que ver con el análisis del entorno, de la actividad física, del nivel nutricional y en última instancia con la alteración hormonal, o sea, con haber hecho las cosas bien. Una cosa es poder consumir un
inhibidor de la fosfodiesterasa, que es esto de acá, cualquiera de estos, o sea, sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil, el Viagra, que muchos lo conocen por ese nombre, que es como el comercial, porque lo que hace es precisamente eso. O sea, la fosfodiesterasa es lo que permite la inactivación de la erección, del haber llenado el cuerpo cavernoso del pene con sangre y del clítoris para tal caso también, pero pues como no es la erección del clítoris algo que se vea de manera tan específica o de lo que se determine el desempeño sexual de la mujer, pues no se suele ver por ese lado. Entonces, consumir cualquiera de estos permite la erección en el hombre y en el clítoris de la mujer, para tal caso, de manera sostenida. Pero vuelvo a lo mismo. Yo puedo tener un atleta, alguien que tenga disfunción eréctil, alteración de la libido, alteración del deseo sexual. Y sí, o sea, de nuevo, sí, tómate esto, cualquiera de estos fármacos, que es, aquí están las dosis, aquí está el tiempo que duran, aquí están los efectos más comunes, y vas a tener una erección en el caso de los hombres, vas a tener también esa mini erección en el caso de las mujeres a nivel del clítoris, pero no significa que vas a tener una restitución de tus funciones sexuales. O sea, una cosa es tener la erección y otra cosa es tener el disfrute y la conciencia plena de el acto sexual, digamos. Entonces, no hay tratamiento, no hay fármaco, no hay algo que te combata las alteraciones sexuales, psicosomáticas, de bienestar en general, la disfunción eréctil, específicamente en el caso de los hombres, que no sea haber hecho las cosas bien y para tal caso, analizar el contexto general del atleta. Eso es lo que importa y eso es lo que debería de mantenerse, de hecho, para todo el resto de efectos adversos, ¿vale? Por último, y aprovechando que por ser pregrabada me puedo extender en tiempo con muchas cosas, por eso lo pudimos desarrollar más a detalle, vamos a abordar, yo creo que en otra parte, para que el archivo no quede tan grande, vamos a abordar, chicos, en la parte adicional, segunda parte de esta semana, por último, los famosos efectos a nivel del hígado, que igual son muy interesantes, son muy específicos y requieren de un abordaje de todo lo que ya hemos mencionado hasta ahorita para terminar implementándose de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, en la siguiente parte, digamos aquí en plataforma, les dejo también el anexo de hepatoprotección y el regalo adicional que les comentaba de abordaje en la mujer deportista.